hay una gran diferencia entre un hecho y una opinión. Así que vamos a revisar estas actividades para ver qué fue lo que ustedes colocaron en esa parte de su libro. Vamos a ir tomando la participación de algunos de ustedes. Así que en primer lugar vamos a preguntarle a Dana Paola. Sí, señor. ¿Qué respuesta tiene usted ahí sobre lo que mencionamos acerca de solo los inteligentes aprenden un segundo idioma? Es la tercera viñeta de la página 79. ¿Usted qué colocó? ¿Es un hecho o es una opinión? Yo puse que es una opinión Ah, bueno. porque todos los seres humanos somos capaces de proponernos algo y cumplirlo. Muy bien, es correcto. Ahí debíamos nosotros de tener entonces como respuesta que es una opinión y pues lo que Dana nos menciona es correcto de que todos tenemos las mismas capacidades, las mismas habilidades, solamente es cuestión de que nosotros nos propongamos, ¿verdad? Realizar las cosas. Todos somos capaces de hacer las cosas. Entonces, esa es una opinión. Ahora, el número 4 que decía en Guatemala existe un alto índice de desnutrición. ¿Será que es un hecho o es una opinión mía? ¿Mía está por ahí? No está Mía. Bueno, entonces vamos a dejarle el espacio a Iván. Es un hecho, Es un hecho. porque en el área rural de nuestro país hay mucha desnutrición. Es algo que sí podemos comprobar, ¿verdad? Si hacemos, por ejemplo, vamos a visitar esos lugares, nos podemos dar cuenta de la gran desnutrición que se vive en muchos de los niños y habitantes de nuestro país. ¿Es correcto entonces? La respuesta ahí era hecho, ¿verdad? Porque es algo que sí podemos comprobar. Ahora en el número 3 a ustedes les pedía la opinión acerca de dos temas. En primer lugar les aparecía el uso del celular en niños pequeños y el segundo sobre el transporte público en Guatemala. Yo quiero escuchar la opinión que colocó en su libro Galilea del uso de los celulares en niños pequeños y sobre el transporte público quiero escuchar la opinión de Jacqueline Estrella. Adelante, Galilea. Señor, yo no le he puesto nada ahí. ¿Y yo? Todavía no lo han resuelto. Por favor, tratemos la manera de ir al día con nuestras actividades. A ver, Adrián Fernando. Son malos porque crean una adicción para los niños pequeños. Muy bien, esa es la opinión de Adrián Fernando, ¿verdad? Que es malo el uso en niños pequeños porque puede crear una adicción, y eso es cierto, Yo, ¿verdad? señor. Muchas veces yo he visto algunos niños pequeñitos que se mantienen solamente con el celular en la mano. Ya no juegan, ya no hacen otras actividades, ya ni atención le ponen a los padres por estar jugando ahí. Entonces, ese es un problema, ¿verdad? Y esa es una opinión que puede tener una persona. Muy bien. Vamos con lo del transporte público, Estrella. Es muy bueno, pero algunos transportes no respetan el distanciamiento social. Muy bien, esa es la opinión de Estrella acerca del transporte público en la actualidad, ¿verdad? En este tiempo de pandemia que hemos estado viviendo. Yo espero que así como sus compañeros tienen ahí la respuesta a las actividades que se les han asignado, pues que todo lo tengan de esta manera. Si van ustedes con esto al día, no hay ningún problema. Bueno, ahora sí, nos vamos a pasar a la página número 80. Lo que tenemos en la página 80 está relacionado con las opiniones, pero acá vamos a agregar algo muy fundamental a nuestra opinión. ¿Se recuerdan que una opinión es lo que yo pienso
acerca de algo, ¿verdad? Muy bien. Si nosotros siempre vamos a dar opiniones, independientemente del tema del que estemos hablando, por ejemplo, ustedes con sus compañeros puede que se pongan a platicar acerca de algún tipo de videojuego, ¿sí? Y cada uno tiene una opinión distinta. Puede ser que a uno les guste, a otros les parezca aburrido, a otros les parezca difícil, ¿verdad? Esas son diferentes opiniones. Cada persona tiene su propia opinión. Bueno, todos pensamos distinto, pero el hecho de que yo piense diferente a mi compañero no quiere decir que lo que la otra persona piense no sea válido, ¿sí? Siempre debemos de respetar la opinión de las demás personas. No porque tal vez lo que otra persona piensa no sea correcto, yo le voy a decir, no, todo lo que tú dices está mal. Eso sería un grave error. Debemos respetar lo que las demás personas piensan, aunque mi opinión sea diferente. Ahora bien, si yo tengo alguna opinión, yo también puedo dar un argumento de por qué yo pienso eso o por qué yo opino. Un argumento va a ser algo que me va a respaldar para que me crean por qué es que yo opino eso. ¿Sí? En el libro tenemos un ejemplo, pero antes de que leamos ese, yo quiero que pensemos en nuestra actualidad. Y vamos a suponer que estamos platicando con un grupo de personas acerca de la pandemia, ¿sí? Y del COVID-19. Bueno, puede ser que algunas personas que estén a mi alrededor piensen que el COVID no existe, porque hay personas que pueden pensar eso. Y puede ser que mi opinión sea que nosotros debemos de seguir teniendo nuestras medidas de bioseguridad para no ser contagiados porque la enfermedad es muy peligrosa. Esa sería mi opinión. Ahora, viene lo que les menciono de un argumento, ¿ya? ¿Cómo puedo yo respaldar o cómo puedo yo hacer para que me crean que el COVID es muy peligroso y que la única forma en la que podemos cuidarnos es lavándonos las manos, no tocándonos los ojos, la nariz, la boca, cuando no nos hemos lavado las manos, aplicarnos el gel constantemente, el distanciamiento social, ¿verdad? Todos esos son aspectos importantes para resguardarnos de esta enfermedad. Entonces, ¿cuál puede ser mi argumento? Si mi opinión es de que el COVID es muy peligroso. Ah, pues los médicos, las personas expertas han dicho que la única forma en la que podemos irnos cuidando de esto es teniendo todas estas medidas de higiene, ¿verdad? Y también, a su vez, para que nosotros cuidemos a las personas adultas mayores que podamos tener en casa. Entonces, ese podría ser un argumento, algo que yo añada a lo que yo estoy opinando para que las demás personas me crean. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver el ejemplo que tenemos en el libro. Nos aparece ahí un chico, es como que un médico, ¿verdad? Bien, bueno, aquí tenemos el claro ejemplo. Hay dos tipos de argumentos, con ejemplos o con razones. Ahorita lo vamos a ver. Este médico que nosotros tenemos aquí nos puede ser que esté dando la opinión acerca de un tema como lo es el que las personas fumen, ¿sí? Las adicciones, ¿verdad? Entonces, esta persona puede dar un argumento con un ejemplo. ¿Cuál podría ser su argumento? Aquí dice, mi primo fue diagnosticado con cáncer de pulmón por su mal hábito de fumar. Ese es un argumento con
ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también está dando a conocer algo que le sucedió a una persona por él estar fumando, ¿verdad? Y este argumento, ¿qué quiere hacer? Concientizar a los demás que no fumen porque es algo dañino, ¿verdad? Ahora, otro tipo de argumento son los argumentos con razones. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo investigar, yo debo de investigar primero acerca del tema para poder opinar. Entonces, ¿cuál puede ser un argumento con razón aquí? El que el médico me explique cuál es el motivo por el que él cree que el fumar es muy dañino, ¿verdad? Y en nuestro caso, nosotros ahorita tenemos... ¿Sí, Eduardo? Que se enferma uno del pulmón. Exactamente, que se enferma de los pulmones, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, desconocemos algo de un tema y queremos dar una opinión, ¿qué debemos de hacer? Ahorita tenemos la oportunidad de poder buscar en el internet. Hay muchas páginas que nos brindan información, ¿verdad? Entonces, de ahí podríamos nosotros sacar nuestros argumentos. Y regresando al ejemplo que yo les daba acerca del COVID-19, ¿cuál podría ser mi argumento con ejemplo? Pues yo podría decir que algunos vecinos del lugar donde yo vivo han sido contagiados, se han enfermado gravemente y algunas personas pues han muerto a raíz de esta enfermedad. Ese sería mi argumento con ejemplo, ¿verdad? Porque es algo que está sucediendo. Ahora, un argumento con razones sería cuando yo investigué y vi cómo es de que este virus se desarrolla, cómo es de que vive en el cuerpo de los seres humanos. Entonces, ahí podemos nosotros tener nuestros argumentos. En algunos momentos a nosotros tal vez nos va a costar dar una opinión y su argumento. A veces es difícil, pero por eso les digo, es importante que siempre estemos informados e investigando acerca de algunos temas que son importantes. ¿Vamos bien hasta donde les voy explicando sobre cuáles son los argumentos en una opinión? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Sí. Bueno. Entonces vamos a pasar a nuestro ejercicio. Vamos a tomar en cuenta estos aspectos. Vamos a pasar ahora a nuestra página número 81. En la página 81 tenemos una actividad que se titula Vamos a platicar. Y aquí yo lo que quiero es de que tomemos en cuenta las opiniones, los hechos y a su vez también los argumentos que podemos tener acerca de algún tema, ¿sí? Entonces necesito que estemos ahí ubicados en la página número 81 y aparece el número 1 de la actividad. Dice, decidan en consenso y respondan, o sea que nos pongamos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer y luego todos respondemos igual. Eso significa, bien, aparece la primera pregunta que nos dice, ¿acerca de qué tema vamos a platicar? Voy a preguntar directamente, ¿algún tema que usted quisiera que habláramos todos ahorita, Rodrigo? ¿De algún tema? Usted me puede decir. Rodrigo. El COVID-19. Bueno, podemos seguir hablando entonces acerca del COVID-19. Bueno, vamos a utilizar ese tema. Si ustedes gustan, vamos a utilizar ese tema, ¿verdad? Pues yo pienso que tal vez algunos se han adelantado a hacer estas actividades. Si ya lo tienen, no hay ningún problema. Solamente necesito que prestemos atención. Los que no hemos trabajado, entonces van conmigo, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, para responder a esa pregunta que dice acerca de qué tema vamos a platicar, ¿cuál es el tema que mencionó Rodrigo?
COVID-19. El COVID-19. La pandemia. Entonces, El ahí COVID-18. abajo de esa pregunta van a colocar ese tema. La pandemia del COVID-19. Con letra bien clara, por favor. Ya, señor. Muy bien. Solamente levanten la mano conforme ustedes vayan terminando. Señor, usted ya escuchó que hay otra pandemia. A ver, cuéntenos, Cristian, cuéntele a sus compañeros. Dice que la nueva pandemia se llama SARS. Sí, es Sí, una es nueva, verdad. son las nuevas cepas que están surgiendo del coronavirus, ¿verdad? Sí, a mí mi hermano me Sí. contó que sí habían más. Sí, hay nuevas cepas que son más agresivas y más contagiosas, entonces nos Y tenemos esa que es más seguir cuidando. contagiosa y más peligrosa. Y dice que esa enfermedad es triple de la enfermedad del COVID-19. Sí, pues es más agresiva, entonces por eso debemos de seguirnos cuidando, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con la segunda pregunta que nos dice, ¿cuál es el objetivo de tratar el tema en esta conversación? ¿Por qué creen ustedes que queremos hablar acerca del COVID-19? A ver, Martín. Para cuidar. Ajá, muy bien. Para prevenirlo. Para ver cómo lo prevenimos o no contagiarnos. Muy bien. ¿Puede ser? para ver cuáles son sus normas para desinfectarnos. Muy bien. Para poder prevenirlo y para poder también encontrar las medidas correctas para no contagiarnos, ¿verdad? Respondan ahí, por favor. Ya, señor. Muy bien. Solo levanten la mano, Emily, conforme vayan terminando. Señor. Sí, Natalie. Active su micrófono. No se escuchó lo que dijo. Acerca de la respuesta a la pregunta. Sí, señor. Bueno, que ahí nos indica cuál es el objetivo de tratar el tema en esta conversación. La respuesta puede ser para prevenir y encontrar las medidas para nuestros cuidados. Podría ser si usted lo quiere hacer. Natalie, por favor, necesito que vaya al día con las actividades. Por eso están en videoconferencia, ¿sí? Para que ustedes estén trabajando todo junto conmigo, ¿verdad? No para que vayan ustedes bien atrasados. Por eso son las videoconferencias, por eso se toma asistencia y yo sé quiénes han estado en clase. Entonces, al momento de que yo reviso los libros, no hay excusas, ¿verdad, chicos? De decir, no lo pude trabajar porque no estuve en clase. Pues en algunos casos han habido algunos permisos que han sido necesarios, pero es por algún motivo fuerte, ¿verdad? No porque me quedé dormido y ya no entré a la clase. No, esa no es una razón justificada. Entonces, por favor, todos al día con las actividades. Bien, ya respondimos a la segunda pregunta, ¿verdad? Ya. Vamos a pasar ahora al número 2. Las indicaciones nos dicen que debemos realizar las actividades según el momento. Indica, bien, aparece antes, durante y después. Bien. Bueno, ¿qué información debemos de saber antes de participar en una actividad como estas? O sea, antes de empezar a hablar sobre un tema, ¿qué debo yo de saber? Que el tema no sea tan brusco. Buscar temas adecuados. ¿Qué más, Jacqueline? La información de lo que estamos viendo como el COVID-19, la información. Tener alguna información acerca del COVID-19 o por lo menos Información adecuada. que al escuchar nosotros COVID-19 tengamos más o menos la idea, ¿verdad? De qué es de lo que nosotros vamos a hablar. Respondamos a esa pregunta entonces.
¿Qué respuesta tenemos que colocar ahí? ¿Qué información es la que debemos de saber antes de participar en esta conversación? Ya me había dado una respuesta, Cristian. De que tiene que ser un tema adecuado. Ujú. Muy bien, Sammy, ya terminó. Señor, a mí no me aparece la mano. Ni a mí, yo ya terminé. ¿En qué están ustedes? ¿En teléfono o en Yo ya, señor. computadora? Yo en mi teléfono. Yo estoy en una tableta. No, bueno. Yo estoy Miren, en mi teléfono. al momento En el de teléfono y me que, aparece siempre la manita. escúchenme pues, al momento de que uno está en un teléfono, no aparece ahí la manita, sino que como la pantalla está encendida, A mí como sí, que se señor. ocultan esas opciones. Entonces, si se ocultan, lo que debemos de hacer es darle un pequeño toque a la pantalla, entonces ya ahí aparece abajo y no dice levantar la mano, sino solo aparece la manita así. Ya, hay muchas Sí, yo opciones. sé, pero a mí no me aparece la manito. No, La bueno, mano. sigamos A mí solo una trabajando, ¿eh? mano así Lo como importante es cualquier que otra. vayan trabajando. Bien, vamos a hacer el inciso C de esta actividad. La pregunta es, ¿cuál es mi opinión o punto de vista acerca del tema? A ver, ¿qué piensa usted acerca del COVID-19, Giovanni? Yo pienso que es una pandemia que está acabando al mundo porque casi nadie le pone atención a ella. Muy bien, Giovanni. Vamos a ver qué nos dice Isabela. Sí, señor. ¿Qué piensa usted acerca de lo que estamos hablando? Yo pienso. Creo que estamos teniendo problemas con el internet de Isabela. Vamos a esperar a que cuando pueda recuperar su conexión, entonces la escuchamos. Vamos entonces ahora con Iván Samuel. Escuchemos opiniones. Es un virus muy peligroso y mortal. Muy bien, Iván. Él dice que es un virus muy peligroso y que es muy mortal, ¿verdad? Esa es la opinión de Iván. Ahora vamos a escuchar la opinión de Dana Paola. Que esa enfermedad es peligrosa para nuestra salud y tenemos que cuidarnos porque si no va a acabar con nuestra salud. Y no solo la de nosotros, ¿verdad? También tomemos en cuenta que tenemos una Y la de familia. todo el mundo. Y empezando Y el con virus se esparce. se esparce. Si no tenemos cuidado, contagiamos a muchas personas si hay alguien que está con esa enfermedad, ¿verdad? Entonces, lo primordial es tener los cuidados respectivos. Señor, se me trabó. Que es usar mascarilla y echarse gel. Usar la mascarilla correctamente, ¿verdad? Porque muchos se la ponen aquí, abajo, la boca destapada, la nariz también. Entonces, O la nariz destapada. ese es un gran riesgo, ¿verdad? El problema es de que hay muchas personas que son muy vulnerables y pues los ataca de una manera más agresiva, ¿verdad? Yo Entonces, cuando yo voy a salir, siempre miro a la gente que no tiene mascarilla y la tiene hasta la barbilla y a veces para hablar con alguien y no tienen la se la baja. distancia, la distancia normal. Sí, es cierto, y eso es algo muy peligroso. Entonces, nosotros, Señor. si las demás personas... Señor, se traba mucho. Muy bien, es el internet, pero vamos a ver que... Señor, allá en la costa ya dejaron de usar la mascarilla. Sí, allá no la están usando. Mi mamá pero trabaja en Tajumulco y allá no usan mascarilla. En ¿verdad? Tacana Hay también. muchos lugares. Yo he dejado muchas veces a Huehue y siempre cuando vamos casi nadie utiliza mascarilla.
Ah, ese es un gran riesgo. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer, En el chicos? tumbador tampoco ya Nosotros- casi Y están fumigando. Sí, muy bien. Lo que nosotros debemos de hacer es hacer las cosas correctamente. Si los demás no lo hacen, yo me tengo que proteger. Tengo que proteger a mi familia. Ellos están arriesgando su vida, Exacto. su salud. Es la vida de nosotros y la de nuestros seres queridos. Entonces, si otras personas no lo hacen, hagámoslo nosotros. Que se vea el cambio a través de nuestros actos, ¿verdad? Bien. Yo cuando salgo uso mi careta. Ah, eso es muy bueno. Bien. ¿Ya colocaron la respuesta a esa pregunta? ¿Ya colocaron su opinión ahí? Sí, yo ya. Ah, sí, señora. Muy bien. Ahora dice durante. Mientras nosotros estamos platicando acerca de este tema, podemos encontrar información que sea útil. Por ejemplo, lo que les mencionaba, el correcto lavado de manos. No que yo llegue y que solamente me moje las manos, solo agua, y esa es la forma en la que yo me lavo correctamente. Eso no sería lo ideal, ¿verdad? Tenemos que utilizar jabón y tenemos que estar ahí frotándonos las manos para que pueda crear bastante espuma, y a través de esto, pues si el virus estuviese en nuestras manos, pues el virus se muere, ¿verdad? Pero si nosotros no nos lavamos bien, ¿qué pasa? El virus sigue ahí, sigue con vida. Entonces, el arma Señor. para proteger es el jabón, el gel, la mascarilla y el distanciamiento social, ¿verdad? Sí, dígame, Isabela. ¿O quién era el que quería participar? Bueno, creo que tenemos problema otra vez. Bien. Ahora, ¿qué información importante podemos colocar aquí y que nos es útil acerca del cuidado y la prevención acerca de esta enfermedad? ¿Qué podríamos colocar ahí? De que uno tiene que lavarse las manos, usar mascarilla o careta. Y uno cuando sale tiene que echarse gel al venir. Constantemente, si estamos en la calle, debemos usar bien su mascarilla. Momentos. ¿Cómo lavarse Cuando las alguien compra algo, echarle alcohol a lo que uno compró. a lo que uno compró, porque muchas veces puede que nosotros vamos a la tienda y vamos a comprar, por ejemplo, alguna golosina o un jugo. Recibimos las cosas y no las desinfectamos, y puede ser que el virus esté ahí. Entonces yo destapo la golosina, no me lavo las manos, me la empiezo a comer y ahí va el virus. Entonces, Igual cuando uno, Correctamente. igual cuando uno Vamos con- toca dinero hay que lavarse las manos. lavarse correctamente? Las cosas de la calle hay que lavarse las manos, también el dinero. Otra de las cosas que también es importante es el desinfectar el dinero, porque el dinero es un gran foco de contaminación, porque pasa por muchas personas, ¿verdad? Y no sabemos cómo están las personas que han manipulado el dinero. Muy bien. Bueno, coloquen ahí entonces. Mi mamá trabajaba en un lugar donde ganaba o manejaba mucho dinero y gracias a Dios nunca le pasó nada. Qué bueno, es Dios mismo también el que nos cuida. Bien, vamos con el inciso C entonces. ¿Ya colocamos información útil? ¿Sí? ¿De lo que estamos hablando? ¿Sí? ¿Todos? Sí, señor. Ahora dice después, inciso D. Analiza las ideas comentadas durante la conversación. Ha sido todas las opiniones que ustedes me han dado, ¿verdad? Ustedes han escuchado. Y escribe con las que estás a favor o en contra. O sea, ¿cuáles son las que ustedes creen correctas? ¿Cuáles son las que ustedes creen Usar bien la mascarilla. correctas? ¿Y qué tenemos que hacer? Marcar el icono según sea el caso. Del lado derecho aparece un chequecito. Eso me indica que es algo positivo o algo con lo que yo estoy de acuerdo. Ahora del lado izquierdo aparece una X. ¿Qué indica esto? Que yo no estoy de acuerdo con alguna situación de la que nosotros hablamos. Escriban ustedes en ese espacio qué es lo que usted cree
o con qué está usted a favor o con qué aspectos está en contra, marque cuál de los dos iconos es el que usted utilizó. ¿Cómo así? Ahí en ese espacio, en ese cuadrito, usted va a escribir qué cosas le parecen buenas de lo que acabamos de hablar o qué cosas le parecen negativas. Elige una de las dos, si aspectos positivos o si aspectos negativos. Del lado de ese mismo cuadrito aparece un pequeño círculo con un chequecito. Del lado izquierdo les aparece un icono con una X, que ahí va, eso significa que son aspectos negativos. Según lo que usted escribió en ese espacio, si fue positivo, va a marcar o va a resaltar el icono del chequecito. Si usted lo que escribió ahí en ese espacio fue un aspecto negativo o algo que no le gusta acerca del tema, entonces va a resaltar esa X. Ahora sí, mira. Sí, señor. Muy bien. Todos trabajando, por Sí, ya favor. terminé. Lo que no me gusta a mí, o sea, donde yo puse la X es de que la gente no obedece, no usa las prevenciones que nos dicen. Exacto. Muy bien, Ángel. Muy bien. Y también podemos pintar ahí en el circulito donde está el chequecito. Depende cuál sea su opinión o su comentario ahí. ¿Qué colocó usted ahí, Cristian? De que usar mascarilla y lavarse las manos y desinfectar lo que compramos. Eso es algo positivo, ¿verdad? Algo que nos ayudaría. Sí, Entonces, ¿qué icono va a marcar usted ahí, Cristian? en el chequecito. El chequecito, muy bien. El otro no lo vayan a marcar, solo el chequecito entonces, dependiendo de su comentario sobre la conversación. Ahora en el inciso E, dice, escribe tu opinión acerca del desarrollo y resultados de la plática. O sea, ¿qué notaron ustedes ahorita que estábamos hablando? Que todos hablaban juntos y no se entendían. Puede ser una, ¿verdad? O otra puede ser de que a través de esto nosotros nos damos cuenta de la realidad que estamos viviendo. Usted decide que quiere opinar acerca de lo que acabamos de hablar. Responda. ¿Qué? Sí, ya terminé. Muy bien, vamos a esperar a que terminen los demás. Señor, dígale a Kristen que apague su micrófono. Ya ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Yo doy instrucciones y ustedes saben cómo manejamos esto. Si no, todo el tiempo voy a tener yo que estar repitiendo y ustedes ya saben cuáles son las reglas Ya, de la clase. señor. Solamente levanten la mano, por favor. Muy bien. Yo ya terminé, pero no me aparece la mano. Entonces yo de una vez le dijo. Ya, señor. Está bien. De acuerdo. Pedro Ya José, sé, ya yo sé lo que estamos me en... aparece la mano. Pedro José, ya estamos en clase. Pedro José. Señor. Ángel, estamos en clase, ¿verdad? Bien, terminamos, ¿verdad? ¿Sí? Sí.
Muy Sí, bien. señor. Espero que trabajen conmigo. En la tarde no van a tener tareas si ustedes se dedican a hacer lo que se les indica. ¿Sí? Bien. Vamos a cerrar nuestro libro de comunicación y lenguaje. Pero ¿y el ejercicio, Eso es lo que acaban de realizar ustedes ahorita. Sí, Muy bien. Bueno, ahora entonces solamente necesito que ustedes me presten atención. Voy a compartirles la pantalla y ustedes pues me indican si logramos visualizar ahí o no. En este tema necesito que me presten mucha atención. Voy a darles indicaciones antes para que ustedes sepan por qué es importante. El día de hoy en Ciencias Sociales yo les voy a asignar una tarea que me la van a entregar el día viernes. Es la tarea que entregarían Señor, este yo no puedo ver viernes. la pantalla. Entonces, por favor, necesito que estemos atentos. Ay, ya lo estoy viendo. Sí, Vamos a trabajar entonces. A ver, por favor, guardemos el orden en la clase. No me gusta que hagamos mucho desorden, ¿sí? Bien, vamos entonces a trabajar en ciencias sociales y formación ciudadana. ¿Se recuerdan ustedes que cuando mencionamos ciencias sociales y formación ciudadana nos referimos a un mismo cuaderno, a un cuaderno de un mismo curso, ¿verdad? Que así lo hemos estado trabajando durante este ciclo escolar. Voy a escuchar algunas inquietudes que tengan ahorita para que yo pueda explicarles y no tengamos interrupciones. Díganme. Yo perdí el otro cuaderno en el que era ciencias sociales, así normal, pero como ya había hecho de que el de formación y no sé qué más, es el mismo que es, así que ese estoy usando ahorita. Sí, está bien solo que tengan control de sus cosas, ¿verdad? Yo lo que quiero es que ustedes sean ordenados. Bien, el tema del día de hoy es la invasión y conquista de Centroamérica. Yo recuerdo muy bien que en el bloque pasado vimos la historia acerca de la conquista o cuando vino Cristóbal Colón a América, ¿se acuerdan? sí, sí. O cuando fue el descubrimiento de Sí, señor. América, ¿se recuerdan? Sí, señor. Ah, bueno, Sí, señor. ahora no vamos a hablar de todo el continente americano, sino que vamos a hablar también acerca de Centroamérica. ¿Cómo fue que los españoles invadieron las tierras de Centroamérica y cómo conquistaron a los pueblos que vivían antes de que ellos vinieran? Esto fue algo que pasó después, fue inmediato, esto fue después del descubrimiento de América. ¿Cómo les dije que se llamaba la persona que descubrió América? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Ah, Colón. ahora, Diga como cuando ya, Cristóbal Colón vino y empezaron a realizar esta invasión, la hicieron desde México por un hombre que se llamaba Hernán Cortés. Y esta persona envió entonces a un comandante que se llamaba Pedro de Alvarado. ¿Han escuchado ustedes de Pedro de Alvarado en algún momento? Sí, fue que Fue que Muy bien, ¿se recuerdan de esa historia? quien luchó contra el Kunumán. Sí, señor. Muy bien. Cuando escuchen que alguno de sus compañeros está opinando, espere a que él termine de hablar, luego prende su micrófono y habla usted, porque si no, no les voy a entender a todos. Bueno, todas las tierras de Centroamérica estaban habitadas por varios pueblos o varias culturas. Estaban los cachiqueles, los quichés, los mames, los sutujiles y otro pueblo que se le llamaban los itzáes, ¿sí? Ellos estaban habitando en todo en lo que es el territorio o la región de Centroamérica.
Pero, ¿qué pasó con ellos? Cuando todos los españoles vinieron, empezaron a esclavizar a todos estos pueblos. Fue un tiempo en el que ellos sufrieron mucho, ¿verdad? Porque eran sus tierras, tenían sus creencias, tenían sus religiones, sus propios idiomas, la forma de su gobierno era propia, ¿verdad? De cada uno de estos pueblos. Pero ¿qué hicieron los españoles? Vinieron a cambiar todo esto y a imponerles, no a preguntarles si querían hacerlo o no, sino que solamente los mandaban para que pudieran ellos hacer todas estas cosas, ¿sí? Entonces, durante todo este tiempo existieron algunas fases de la conquista de Centroamérica. En ese tiempo, pues, estas personas, los conquistadores, o sea, los españoles que vinieron, asesinaron a muchos indígenas, se les llama a estos miembros de estos pueblos. Vamos a ir viendo, perdón, en cada una de las fases qué fue lo que sucedió, ¿verdad? ¿Qué personas sobrevivieron o a qué fueron sometidos, qué los pusieron a hacer o qué costumbres y tradiciones son las que nosotros todavía practicamos y que fueron impuestas por los españoles? Vamos a hablar de 3 fases importantes y necesito que me presten atención porque sobre esto es uno de los trabajos que van a realizar en el curso. Vamos a empezar por ver acerca de la fase militar. O sea, son varias épocas o momentos en los que se dieron estos problemas cuando estaban conquistando las tierras de Centroamérica. Cuando hablamos acerca de la fase militar, nos referimos a enfrentamientos armados. ¿Qué quiere decir? Se dieron luchas, se dieron como guerras entre los pueblos mayas y los españoles. Pero en todas esas guerras o todo esto que sucedió, siempre habían personas que morían, ¿verdad? Personas mayas que perdían la vida a raíz de estos enfrentamientos que se dan. También estaban los saqueos y destrucción de bienes. Cuando hablan de saqueos es de que le robaban a los nativos de nuestra región lo que ellos tenían. Les robaban, por ejemplo, las tierras, lo que producían. Era una situación muy difícil para todos estos pueblos. O les destruían algunas cosas que ellos habían construido, puede ser entre un gran grupo de gente, ¿verdad? Les destruían todo lo que poseían. Estos pueblos mayas tenían los lugares donde vivían, como por pueblos, como por tribus, si ustedes quieren mencionarles así. Pequeños pueblecitos que estaban en algún lugar. ¿Qué hacían los españoles? Venían y los sacaban de donde ellos vivían y los mandaban a otro lugar. ¿Con qué intención? Con la idea de quitarles las tierras, o también los asesinaban para poderse adueñar de estos espacios. También en este momento, en esta fase, trajeron muchas enfermedades mortales a ellos. ¿Para qué? Para poder hacer que el pueblo maya o todos estos pueblos se hicieran más pequeños y ellos poderse quedar con toda la riqueza que hay había también en nuestro territorio centroamericano. La segunda fase que vamos a ver es la económica. ¿Por qué hablamos de la fase económica? Porque todos los pueblos de estas tierras indígenas tenían unas grandes extensiones. La tierra, ellos la cultivaban, la hacían producir, obtenían su alimento de estas tierras, y cuando vinieron los españoles empezaron a quitarle las tierras a ellos y se las repartían entre todos los españoles.
Entonces ellos empezaron a esclavizar a todos los indígenas, los obligaban a trabajar sin recibir nada a cambio, ¿verdad? Que en nuestro tiempo nosotros trabajamos, pero recibimos una recompensa por el trabajo que realizamos, ¿verdad? Puede ser un salario. Entonces, con los indígenas no sucedía esto. Se repartían pequeños grupos de indígenas y ellos se creían dueños de estas personas, los ponían a trabajar fuertemente y sin recibir nada a cambio, solamente para crear más riquezas para los españoles. Y también se menciona que en esta fase hubo una imposición de tributos. ¿Qué quiere decir? Que tenían que pagar como impuestos, que es en nuestro tiempo, ¿verdad? Nosotros tenemos que pagar algunos impuestos, pero los indígenas los ponían a que pagaran algunos tributos que no eran necesarios, ¿verdad? Ellos estaban en sus tierras, pero los españoles vinieron, invadieron, y esa era la forma en la que ellos trataban de conquistar nuestras tierras. Vamos a ver también la fase ideológica, o también la podemos llamar fase espiritual. Señor. Recordemos que este era un grupo de personas o de habitantes, ¿sí? ¿Sí, Es que Emily? se había quedado trabado, señor. Se había quedado Bueno, trabada, por eso le dije ¿ahorita señor. la escuchan? Sí, ya le escuché. Bueno, entonces, vean, en esto de la fase espiritual o ideológica, estamos hablando acerca de las creencias o las religiones que tenían los pueblos mayas. ¿Se recuerdan ustedes que yo les mencioné en el primer bloque que estos eran unos grupos o una cultura que era politeísta? Cuando hablamos de politeístas, porque tienen muchos dioses o creen en muchos dioses, ¿sí? Ellos tenían muchos dioses en los que ellos creían y a los cuales hacían algunos sacrificios, pero por las mismas creencias que ellos tenían. En nuestro caso, pues nosotros no creemos en muchos dioses, ¿verdad? Tenemos un solo Dios. Pero respetamos también las creencias de las demás personas, es importante. Cada uno tiene su propia creencia, su propia religión, pero debemos de respetarlas, ¿verdad? Independientemente de cuál sea. Los españoles, ellos, su religión o la que más los caracterizaba era la católica, ¿verdad? Vinieron y a raíz de los españoles es de que todavía en nuestro tiempo, cuando se menciona acerca de la Semana Santa, se realizan procesiones. Bueno, se realizaban cuando no estábamos en tiempo de pandemia. Estas han sido algunas formas o algunos aspectos acerca de la religión que traían los españoles que fueron impuestas en nuestras tierras y que hasta el momento todavía se sigue realizando, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Prohibieron a los mayas que practicaran sus religiones, que esos rituales que ellos realizaban ya no fueran posibles, se los prohibieron. ¿Qué querían? Que los mayas hicieran todo lo que ellos le decían, que tuvieran las mismas creencias que tenían los españoles. Otra de las cosas que hicieron fue de que les prohibían que ellos hablaran sus propios idiomas. Si pensamos en Guatemala, tenemos una gran cantidad de idiomas o lenguas que se hablan, ¿verdad? En los diferentes pueblos mayas. ¿Qué querían ellos? Que ya no hablaran su idioma, sino que los obligaron a aprender el idioma español. Y fue a raíz de esto que nosotros también nos quedamos con el castellano. Nosotros no hablamos el español como tal, porque si ustedes han escuchado en algunas ocasiones, en algunos programas, en algunos comentarios, algunas entrevistas de personas que son españolas, no tenemos nosotros el mismo acento que ellos, ¿verdad? O hay algunas palabras que cambian el significado de nuestro idioma con el de ellos. Entonces nosotros hablamos castellano. O
sea, sí tiene raíces del idioma español, más Pero ellos hablan como un poquito más liviano. sí, no es el español como tal, entonces debemos de crear esa diferencia, ¿verdad? Pero ellos hicieron todo esto con la intención de adueñarse de todas las tierras. Pues los mayas sufrieron mucho y al final de cuentas, pues los españoles se adueñaron de todo, ¿verdad? Conquistaron las tierras, los mayas seguían trabajando para ellos y en todo esto que pasó durante la historia, pues ellos también hicieron que se mezclaran, por ejemplo, las razas, ¿verdad? Venían los españoles y estaban los mayas o los indígenas que les llaman también en algunas ocasiones. Hubo una mezcla de estas dos razas, ¿verdad? Y a raíz de esto, entonces, surgió lo que se le llama también como ladinización, ¿verdad? Pero las personas ladinas no quiere decir que sean solo, son españoles, ¿verdad? Son más españoles que indígenas o de nuestros antepasados, ¿verdad? No, la ladinización se da porque hay una mezcla entre los dos, entre las dos culturas, entre las dos razas que empezaron a convivir en nuestro medio. Entonces, esos son algunos aspectos importantes que podemos mencionar acerca de la conquista. Tuvo algunas fases, sí es cierto, y que esto pues ha marcado la historia, ¿verdad?, de nuestro país. Basado en lo que yo les acabo de explicar, pero antes de que les dé unas instrucciones, ¿hay alguna duda con lo que acabo de darles a conocer? ¿Señor va a mandar PDF de esto o no? Todo el tiempo les mando un PDF siempre de lo que les explico, siempre. ¿Alguien más? Sí, de la tarea. Primero quiero escuchar si hay dudas acerca del tema y luego doy instrucciones de la tarea y continuamos trabajando. ¿No hay dudas? ¿Cuántos años estuvimos en esclavitud? ¿Me puede repetir, por favor? ¿Cuántos años estuvieron los indígenas en esclavitud? Fue un periodo muy largo, donde ellos, por ejemplo, aquí teníamos la época, aquí existen 3 épocas, y aparece la precolombina, donde ellos estaban viviendo tranquilamente y luego vinieron. Estuvo la época colonial, cuando ellos fueron esclavizados, se repartieron a todos los indígenas, todas las tierras, aproximadamente fueron como unos 400 años en los que ellos estuvieron viviendo así, porque fue un gran periodo, ¿verdad?, de sufrimiento que ellos tuvieron también. Y son varias épocas en las que se divide todo esto. ¿Alguna otra duda? Señor, ¿Sí? ahorita fui a traer el cargador de mi teléfono, ¿cómo se llama? ¿Para cuándo se va a entregar eso o de qué se trata? Ahorita voy a dar instrucciones. Tranquilos, no se me aceleren. Bien, vamos a dar instrucciones, entonces ya no hay dudas del tema. Voy a dar instrucciones de la tarea. En el mismo cronograma que ustedes tienen, la primera tarea de ciencias sociales es la elaboración de mapas conceptuales o mapas de ideas sobre las 3 etapas o fases de la conquista de Centroamérica. Son las que les mencioné: la fase militar, la fase económica y la Fase ideológica. Son las 3 de las que yo les acabo de explicar, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mapas conceptuales o mapas de ideas. ¿Se recuerdan que en comunicación y lenguaje vimos cómo se hace un mapa de ideas? ¿Se recuerdan? Sí, señor. ¿Se recuerdan cómo se... Habían 3 formas en llaves, otra que era por líneas y cuadrados, y otra que había una imagen y podíamos poner con líneas. Ajá, ese es el mapa de ideas. Ese es el mapa de ideas. Bien, pues de esos ustedes van a utilizar.
No les estoy diciendo háganme todo solo con llaves o todo solo que sean mapas de ideas o solo mapas conceptuales. Tienen la libertad de elegir qué tipo de mapa va a utilizar. Pero ahora bien, necesito que sea un mapa de la fase militar, un mapa de la fase económica y un mapa de la fase ideológica. Cada Una uno pregunta, de señor. esos mapas son 3. Cada uno de esos mapas lo van a colocar en una hoja. Por ejemplo, usted realiza su mapa de la fase militar en una hoja, pero le colocan el título, fase militar, hacen su mapa. Ustedes deciden si es de ideas o si es un mapa conceptual. En otra hoja colocan fase económica, hacen su mapa de la fase económica. En otra hoja el mapa de la fase ideológica. Necesito que sean creativos, que cuiden su caligrafía y su ortografía. ¿Qué quiero decir? La letra bien hecha y sin faltas ortográficas. A este trabajo usted le va a agregar una carátula. Solamente necesito que sea una carátula. De preferencia, no me lo traigan en folder, solamente engrapado con su carátula bien identificado y me lo van a presentar el día viernes. Entonces tenemos que empezar a trabajar en esto el día de hoy para que el día viernes ustedes puedan entregarlo. Recuerden que tiene un valor de 20 puntos. Quiere decir que Sello. cada mapa vale 5 puntos. Ahí irían 15 puntos y los otros 5 puntos, en los otros 5 puntos se toma en cuenta la creatividad, el orden, la limpieza y su letra y las faltas ortográficas que ustedes eviten, ¿verdad? Si el trabajo viene excelente, tienen sus 20 puntos. Entonces, por favor, esforcémonos para que todas las actividades queden bien hechas. Ahora sí, Sello. ¿dudas acerca de la tarea? Yo sé yo. Dígame, ¿Se le Estrella. pueden agregar imágenes o dibujos? Depende qué tipo de mapa utilice. Si es un mapa de ideas, primero coloca su imagen y va colocando los aspectos importantes. Ahí puede utilizar imágenes. Ahora, si es un mapa conceptual, no se utilizan imágenes, ni en aquel otro donde utilizamos llaves, cuadros sinópticos. Solo es en uno donde sí se usa una imagen. Ajá, en el mapa de ideas es donde utilizamos imágenes. Señor, una pregunta. Díganme. ¿Los mapas tienen que ser de un país o de algo? No. Lo que les menciono es de que el mapa lo van a hacer ustedes sobre estas fases que les mencioné acerca de la conquista de Centroamérica. Estamos hablando de todos los países centroamericanos, pero estamos hablando de la fase militar, la fase económica y ¿cómo se llamaba la otra? Ideológica. Ah, bueno, entonces tienen que hacer un mapa de cada una. No vayan a aparecerme ustedes con un mapa de Guatemala pintado y con sus departamentos, porque no es ese tipo de mapas. Los mapas conceptuales, bueno, les voy a mostrar, aquí tengo un ejemplo para que se hagan la idea cómo más o menos lo pueden hacer. Ustedes deciden, porque es su creatividad. Pero no son mapas de países, porque se acuerdan que de los países ya lo hicimos. A ver, les voy a mostrar. A ver, ¿logran ver ahí? Sí, Ese es un ejemplo de un mapa conceptual. Hay muchos estilos, lo puedo hacer con nubes, puedo hacer cuadros, puedo hacer rectángulos, puedo hacer florecitas, puedo hacer muchas cosas. Ustedes depende de la creatividad que ustedes tengan. Este es un ejemplo de un mapa conceptual. ¿Qué puedo yo hacer aquí? Colocar el título, luego una idea importante, luego colocar las fases, algunos aspectos importantes de cada fase. Ustedes tienen que ir haciendo su mapa correctamente. ¿Estamos ahí?
Sí, señor, también podemos elegir otros mapas como en los de comunicación. En la página 26 están todos los mapas, así como conceptuales, como la información en organizadores gráficos. Ajá, exacto. Organizadores gráficos son todos esos, mapas de ideas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, todo eso les puede servir a ustedes. Entonces, chicos, ¿otra duda con la tarea? ¿Para qué día les decía que es? Este viernes. Este viernes. Este viernes. Este viernes de esta semana. Ujú. Quiere decir entonces que ustedes el viernes me van a traer el libro de comunicación y lenguaje y sus Señor. mapas. Y luego también van a traer su cuaderno de caligrafía. Ahora sí, Eduardo, dígame. Se va a poner definición. Si es un mapa conceptual, sí tienen que ir colocando algunas pequeñas definiciones, pero no me vayan a escribir mucho, porque para eso son los organizadores gráficos, para que nosotros hagamos o escribamos ahí resumido algún tema y lo podamos aprender de mejor forma. ¿Ya? Gracias, señor. Muy bien. Bueno, terminamos entonces con el tema de ciencias sociales. Les voy a mandar ahorita de una vez el PDF de la clase de hoy para que ya lo tengan ustedes y así en cuanto terminemos la clase se pongan a copiar. Eso también les puede servir a ustedes para poderse guiar para hacer sus mapas, ¿sí? Entonces, voy a enviarles ahorita el documento y ustedes ya solamente se encargan de copiarlo al cuaderno, ¿verdad? Muy bien. Les acabo de enviar la clase entonces. Ya ustedes se encargan después de poderlo copiar. ¿Sí? Muy bien. Libro de matemáticas. Ahora vamos a ver qué juego quería usted que hiciéramos. Sí, vamos a ¿Qué ver así página, rápidamente. señor? Libro de matemáticas. Página 75. Sí, nos vamos a ir a la página 75. Ok, gracias. ¿Ya lo tenemos? Ya. Ya, Señor. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo era este juego. Solamente les voy a dar una pequeña demostración y ustedes pueden seguir jugando con esto. Entonces, vamos a presentar la pantalla de nuevo. ¿Logramos ver ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. De esta manera tienen ustedes su libro, ¿verdad? Sí, señor. Ustedes Sí. Yo no lo quité ayer. y colocaron cada uno de las letras o los incisos Sí. que estaban dando ahí. Sí, señor. Entonces, Señor. a ver, chicos, por favor, solamente levantemos la mano. Se los voy a agradecer mucho, ¿sí? Para que todos logremos escuchar. Bien. Vamos a ver. Nos vamos a ir a la primera parte de esa tabla del juego. ¿Ven ahí la primera pieza que tenemos donde tiene un inciso A? Sí, y está arriba del 3. Sí. Ah, bueno, entonces vean pues. Aquí en la parte de arriba me aparece 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Lo mismo sucede a mi lado izquierdo de forma vertical. Tengo los mismos números. Ahora bien, vamos a observar en qué posición se encuentra esta pieza. Está en el
donde está el 3 y también donde está el 2. 2. ¿Le vieron? Sí. Muy bien. Entonces, aquí puedo multiplicar. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. 6. Muy bien. Ahora, vayan a su lado derecho. Vean cuál es el valor que tenían de color azul. 6. ¿Es 6. correcta la respuesta? Sí. Ah, es correcto. Muy bien. Sí. Bien, ahora vamos a ver la siguiente pieza que tenemos. Está en la misma línea donde está el número 2. ¿Ya vieron? Bueno, entonces va a ser Sí. 2 por ¿cuánto? 6. Son 12. 2 por 6. 12. ¿Cuántos 2 por 6 son 12? ¿Será el mismo resultado que yo tengo en mi lado derecho donde la pieza es de color naranja? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Coincide? Sí, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, ahora vamos aquí con este otro, donde tiene un inciso C. Tenemos 2 por ¿cuánto? 8, que es 16. 16. Muy bien. ¿Es correcto lo que tengo aquí a mi lado derecho? Sí. Sí. Es correcto. Muy bien. ¿Qué sigue con el número, con el inciso D? 9. 9. 18. 18. Muy bien. Y lo mismo podríamos hacer con los demás. Nos pasamos al de abajo. Tenemos 3 por ¿cuánto? 2. 3 por 2. 3 por 2. El resultado es 6. 6. muy bien. Y en el siguiente tenemos 3 por ¿cuánto? 4. 3 por 4. ¿Cuánto es 3 por 4? 12. Ah, ¿verdad que tenemos bien organizado esto? Sí. Esa es la manera en la que lo podemos utilizar. Y por ejemplo, si ustedes quisieran seguir jugando con esto, lo pueden hacer. ¿Cómo? Pueden realizar de alguna hoja, por ejemplo, iris, realizar un círculo e ir colocándolo en algún espacio y vayan ustedes viendo los números para poder multiplicar y qué resultados obtienen. ¿Me entienden? Sí, señor. Esa es una manera en la que podemos jugar y aprender también las tablas de multiplicar. ¿Quedamos claros ahí con esto? Sí, señor. Muy bien. Bueno, ahora nos pasamos a la página número 76. Página 76 de matemáticas. Uy. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, ¿cuál es el título de esa página? A ver, Angie. Propiedades de la multiplicación. Propiedades de la multiplicación. ¿Se recuerdan ustedes que cuando trabajamos con la suma vimos sus propiedades? ¿Qué propiedades tiene la suma? Recordemos un poquito. Propiedad conmutativa y acción multiplicativa. Y propiedad asociativa y es distributiva. De la suma, ¿cuáles son las propiedades de la suma? Son las que quería saber. Está la conmutativa. La propiedad neutro. Asociativa y el elemento neutro. Son tres. Escuchen bien, pues. Son tres las de la suma. Conmutativa, asociativa y la del elemento neutro. Neutro. Propiedad. Recordemos, cuando hablamos de la propiedad conmutativa, indica que el orden en el que coloquemos los sumandos no va a alterar el resultado. ¿Ya? Sí. Ahora, en la propiedad asociativa es cuando hacemos algunos pequeños grupos
con algunas cantidades que queremos sumar, por ejemplo, donde los encerramos entre Que podemos paréntesis. agrupar los sumandos. Ajá, puede ser que los agrupemos entre paréntesis o ya bien sea con llaves, así como lo vimos en el ejemplo del libro. ¿Se recuerda? Sí, Eso fue la suma. ¿Y el elemento neutro de la suma cuál es? es el número que sucede del cero. Neutro es que si lo sumas con cero va a ser el mismo resultado. La señal se trabó. Sí. Ah, Jackie, el día de ayer por la noche. Terminamos por 1 hora. Los años se queda grabando. Cierto. Te voy a crear ahí cada. Vamos a ver la propiedad conmutativa de elementos neutros, asociativa y distributiva. La distribución, ya sé cómo es. Digo yo, me imagino que es eso. Bueno, sí hay que ver cómo será ¿cómo es? Distributiva. Distributiva. Chicos, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Vamos a continuar desde aquí mientras logramos recuperar la conexión de acá del internet. Entonces, veamos. Les mencionaba, ¿cuál es el elemento neutro de la suma? Es cuando uno suma un número con cero y nos da el mismo resultado porque el cero no vale nada. Muy bien, entonces quiere decir que el elemento neutro de la suma es el 0, ¿verdad? Porque si a una cantidad, por ejemplo, a 25 queremos sumarle 0, el resultado va a ser 25, que es lo que Natalie nos estaba mencionando. Muy bien. Ahora, las propiedades de la multiplicación, hay algunas que tienen algo similar, pero otras que no. Entonces, vamos a ver acá las propiedades ahora de la multiplicación. Tenemos que tener cuidado porque no es lo mismo en esas operaciones entre la suma y la multiplicación. Bien, la multiplicación tiene 4 propiedades. Está la propiedad conmutativa, la del elemento neutro, la asociativa y la distributiva. Esta distributiva que mencionamos, ¿verdad? Que es nueva porque no la tiene la suma. Sí. Muy bien. Vamos a ver entonces ahí en la página número 76, donde encontramos algunos espacios que debemos de ir rellenando. Pero primero voy a mencionar y vamos a recordar acerca de la propiedad conmutativa. ¿De qué se trata la propiedad conmutativa? Cuando nosotros vamos a realizar una operación y no se altera el producto, o sea, el resultado va a ser el mismo, independientemente de cómo coloquemos nosotros los factores. Ahí tenemos un claro ejemplo. Nos aparece 9 por 6. ¿Cuánto es 9 por 6? 54. 54. Pero si yo cambio el orden y digo 6 por 9, ¿será que va a cambiar mi resultado? No. No.
el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Si yo digo 9 por 6, son 54. Y si yo digo 6 por 9, ¿cuánto es? 94. 54. Entonces, es la propiedad conmutativa que nos indica que el orden de los factores que tenemos para poder multiplicar no nos va a alterar o no nos va a cambiar el producto o el resultado que vamos a obtener. ¿Dudas con lo que acabo de decir? No. Señor, No sé. Muy bien. Bueno, entonces en ese primer como rectángulo blanco que está a la par de esa frase donde dice el orden de los factores no altera el producto, ¿qué propiedad vamos a colocar? ¿Cuál es el nombre de esa propiedad? Conmutativa. Conmutativa. Escriban conmutativa ahí entonces. Sí, señor. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente. Ahí dice, el producto de un número multiplicado por 1 es igual al mismo número. Una de las propiedades de la suma es similar a esta, solamente que en la suma el elemento neutro es 0. Escuchen bien pues, en la suma el elemento neutro es 0. En la multiplicación el elemento neutro es 1. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 9 por 1, ¿cuál va a ser mi resultado? 9. Y si yo multiplico 1 por 8, ¿cuánto es? 8. Quiere decir que cualquier número que yo multiplique por 1, mi resultado va a ser el mismo número. ¿Estamos entendiendo esto? Sí, señor. Solamente que debemos de tener cuidado entonces en saber de que el elemento neutro de la multiplicación es el número 1. Entonces, ¿cuál nombre es el que tiene esa propiedad de la multiplicación? Elemento neutro. Ah, bueno, del elemento neutro. Entonces, esa respuesta va en el segundo rectángulo blanco. señor, hay una pregunta. ¿En ese tenemos que escribir solo neutro o también elemento neutro? No, del elemento neutro tiene que ir completo porque si no ustedes se me van a perder. Tal y como se les indica o como lo ven ahí en su libro también. Sí, Se me trabó el internet. ¿En qué página vamos? en la página 76 estamos trabajando las propiedades de la multiplicación. Señor, fíjese que no la oigo muy bien, la escucho así como trabada. No sé si es mi internet o eso. Puede ser que sea su internet. A ver, ¿los demás me están escuchando bien? Levanten la mano. Muy bien, creo que va a ser su internet, Señor, yo Isabela. también la escuché un poco. Ahora, ¿en qué página vamos? Disculpe. Página 76. Ah, bueno, señor, Mía gracias. también me escucha así. A ver, ¿quién más? Yo, señor. A ver, Eduardo, ¿qué fue lo que no me alcanzó a escuchar? Sí, le escucho, pero se traba un poquito. Ah, bueno, entonces puede ser que sea el internet. Muchas veces me he dado cuenta que cuando el día como que está un poquito gris, como que eso también afecta. Bien. ¿Dudas con esto del elemento neutro de las propiedades de la multiplicación? No, señor. No. ¿No? No. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente propiedad. Ahí nos dice que es una forma en que se agrupan dos o más factores y que el hecho de que estos se agrupen no va a cambiar el producto. Vean ahí en el ejemplo que tiene.
Asociativa. Es asociativa, Asociativa. ¿verdad? Porque ustedes al observar que hay algunos factores que están entre paréntesis, rápido saben de qué es la propiedad asociativa. Si ven ustedes ese ejemplo ahí en su libro, ahí empieza a hacer algunos grupos, ¿verdad? Une 3 por 2 y el resultado de eso, ¿qué va a hacer? Lo va a multiplicar por 5. Y ahí es como nosotros vamos obteniendo los resultados. Ese es un ejemplo y yo se los voy a aclarar aquí en la pizarra ya dentro de un momentito. Entonces, ¿qué nombre lleva esa propiedad? Asociativa. Asociativa. Ahora revisen, de las 4 propiedades que tenemos de la multiplicación, ¿cuál nos hace falta? Distributiva. La propiedad distributiva. Nos vamos a ir hasta la parte de abajo de esa misma página y vamos a realizar esas operaciones. Entonces, El señor se fue o se trabó. Ahora sí, ¿ya me escuchan? Sí. Bien, entonces voy a darles aquí el ejemplo de acerca de la propiedad distributiva. Ahí en un como rectángulo de color celeste que a ustedes les aparece, hay un pequeño ejercicio que vamos a ir resolviendo juntos para que logren entender de qué se trata esta propiedad distributiva. Tienen al lado izquierdo, a ver si ustedes me logran visualizar ahí. Tenemos 3 por, ¿qué sigue? Aparece un paréntesis, 5 más Paréntesis 5. así, ¿verdad? Sí. Vale, así desaparece. Y aparece el signo igual. Bueno, Señor, ahí les, ¿sí? puede ser un poco su cámara un poco más arriba porque no se me mira mucho. A ver, ¿quién es el que no me logra visualizar bien ahí? Yo, señor. Es Giovanni. Ahí está bien, ¿verdad? Sí, señor, así está bien. Bueno, muy bien. Vean, pues, entonces tenemos esto acá. Ahora, ahí en el libro les aparecen unas flechitas rojas. Una apunta hacia el número 5 y la otra hacia el número 2. ¿Sí las ven, verdad? Sí. Sí. Abajo de eso, a ustedes les aparece. Miren, el 3, ¿será que está dentro de un paréntesis? No. No, él está. Entonces voy a colocar aquí 3 por... Pero vean, estos dos que están entre paréntesis los tenemos que multiplicar. Entonces, voy a hacerlo de la siguiente manera. Este 3 tengo que multiplicarlo primero por 5. 5 y 2. Entonces, quiere decir que aquí voy a colocar el número 5. Y cierro el paréntesis. ¿Sí? Ustedes tienen el espacio. Bien. Vayan llenando los espacios vacíos, por favor. Ahora aquí vuelvo a abrir paréntesis y vuelvo a colocar el número 3. 3 por... ¿Qué número voy a multiplicar ahora? 2. Voy a multiplicar ahora entonces 3 por 2. Bien. Así lo tienen ustedes en el libro, ¿verdad? Sí. La única diferencia es que estos espacios estaban vacíos, entonces los tenemos que ir rellenando. Ahora entonces, tenemos abajo ya los resultados en el libro, pero si yo multiplico 3 por 5, ¿cuánto es? 15. 15. 15. 15.
indicadas dentro de los paréntesis. Bueno, entonces ya tengo 15. Aquí tengo un signo más. Lo voy a copiar. Y ahora multiplico. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. 6. Ya tengo los dos resultados. Pero en medio de esos dos resultados me aparece a mí un signo, que es Más. tengo que sumar 15 más 6. ¿Cuánto es 15 más 6? 21. 21. 21. Así tendríamos que ir nosotros trabajando cuando estamos realizando, utilizando la propiedad de la multiplicación distributiva. Dígame. En la parte de arriba, donde está el número 6 de multiplicar 3 por 2, ahí había un cuadrito vacío ahí. Ahí lo que tenemos que hacer nosotros es que después de obtener el resultado hasta aquí abajo, este 21, es el mismo 21, vamos a hacerle aquí a la página. No la oigo. No dígale a Cristian que se active su audio. Yo no la escucho. Dígale a Cristian que pague su micrófono. No, tranquilos, porque él ya desactivó su micrófono. Si todos empiezan a hablar juntos, también se crea más bulla. Entonces, por favor, tranquilos todos. ¿Estamos? Ahora sí, ¿entendimos lo que acabamos de explicarles? Sí, señor. Sí, señor. ¿Ya llenaron todos los espacios? Sí. No hay... Señor. Ujú. Dígame, Ángel. ¿Y qué se hace con el cuadrito que está a la par de eso? ¿Qué les indiqué ahorita? Hay que copiar todo eso. Hay que colocar el resultado de la multiplicación o de toda la operación. Este 21 lo colocamos aquí arriba. Esa es la manera de resolver. Ahora, a la par tenemos un ejercicio. ¿Ya vieron que les dan ahí un pequeño espacio para poder trabajar? ¿Ya lo observaron? Sí. Yo les voy a colocar aquí un ejercicio y lo van a hacer de la misma forma en la que yo les expliqué ahorita. ¿Ya? Entonces, por favor, ahí colocan ustedes. Señor, lo está haciendo muy arriba. Suba su cámara. No, Ahí. no se le mira. Mover la cámara. Yo siento que ustedes están muy acelerados. ¿Qué les está pasando? Tranquilos, todo tiene una solución. Bien, vamos a colocar aquí entonces. Esto. Por favor, realicemos esa operación ahí en ese espacio en blanco que tienen a la par de donde yo les acabo de dar el ejemplo. Trabajemos, por favor. Si hay dudas ahorita que lo están haciendo, háganmelas saber para que yo se las aclare. Señor, una pregunta. ¿Sí? En el cuadrito anterior, en la primera fila, ¿por qué se puso 21? Porque ahí les están dando la operación. Y usted no puede dar respuesta todavía ahí, porque primero tiene que realizar lo que le indica lo que está entre el paréntesis. Entonces, tenemos que realizar todo el procedimiento y de último lo escribimos ahí, porque ese es el resultado. Pero ya hemos hecho todo el procedimiento. ¿Me entiende? Sí, señor. Gracias. Todos realizando esa operación ahí, por favor. Ya terminé. Ya terminé, señor. Esperemos a que los demás terminen también. Ya, señor. Muy bien, Martín. Ya, señor. Muy bien, Natalie. Ya, señor.
Muy bien, solo levanten la mano, chicos. Ya sé, yo solo que no me aparece la mano. Ah, bueno, vamos a verificar entonces. Señor, yo no lo entiendo. Muy bien, ahorita voy a explicarles entonces. Vamos a esperar a ver quiénes más tienen dudas y ahorita yo les voy a explicar. Ya lo hice. Muy bien. Bueno, vamos a resolver esto para que ustedes puedan ir entendiendo. Pero por favor, concéntrense, ¿sí? En lo que voy indicando, porque si no prestamos atención tampoco lo vamos a entender. ¿Sí? Bien. Bloqueamos nuestro micrófono, por favor, todos, para que todos escuchen lo que yo les indico. Muy bien. Bueno, aquí les di yo un ejercicio, ¿verdad? Señor, puede hablar más duros que no se le escucha. Verifiquemos si es nuestro internet, porque lo más fuerte que yo podría hablar sería gritar, porque estoy hablando fuerte. Entonces, solo verifiquemos, por favor, si no es nuestro internet o algo que esté sucediendo ahí. ¿Usted utiliza audífonos, Amilcar? No. Entonces también es por eso. De preferencia, Señor, utilizar audífonos, porque a es veces... que señor, ahorita no estoy en mi compu, es que cuando estoy en mi compu sí se le escucha bien, pero aquí en el teléfono mi mamá no, porque su bocina no está tan... Ah, entonces ya es problema del teléfono. Estoy en mi teléfono y no tengo audífonos y la escucho muy claro. Muy bien. Y hace ratos también estaba en el teléfono y lo escuchaba bien. Pues hay que verificar, entonces ahí ya no es situación mía, sino que es de los dispositivos, ¿verdad? Que están por ahí. Bien, tenemos 4, vemos, por, y entre el paréntesis tenemos 3 más 5. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Multiplicar 4 por 3 en paréntesis. Ah, bueno, abrimos un paréntesis primero y colocamos 4 por 3. ¿Qué hago? ¿Cierro el paréntesis o no? Sí. Cierra el paréntesis. Cierro el paréntesis. ¿Qué voy a colocar ahora? La suma. Una suma. En medio, bueno. El signo de la suma. Sumar, muy bien, me va el signo más. ¿Ahora qué hago? Abrir un paréntesis. Abrir paréntesis. ¿Y ahora qué vamos a multiplicar? 4 por 5. 4 por 5. 4 por 5. ¿Y ahora qué hago? Cerramos paréntesis. Bueno, voy a cerrar el paréntesis. Bueno, ¿ahora qué sigue? Multiplicar 4 por 3 y 4 por 5. Bueno, ¿cuánto es 4 por 3? 12. 12. Después del 12, ¿qué voy a hacer? Signo más. Signo más, muy bien. Ahora multiplico 4 por 5. 20. 20. ¿Qué sigue? ¿Qué me indica el signo? Sumar. ¿Cuánto es 12 más 20? 32. Son 32. ¿Dónde más debo de colocar este resultado? Ahí arriba donde está Hasta arriba. el signo igual. Sí, pues porque es el resultado de esa operación. Eduardo, ¿ahora sí entendimos o hay alguna duda? Sí, señor.
¿Sí, Señor, sí entendimos? señor, ya hice la anterior. El resultado me salió 24, la anterior, la de... Entonces hay que verificar porque era... A mí me salió 11. A ver, por favor, voy a preguntarle a Eduardo. No tratemos de no interrumpir cuando estamos viendo que otro compañerito pueda entendernos de mejor manera. A ver, Eduardo, ¿sí entendimos o sí tenemos dudas? Sí, entendí, señor. ¿Seguro, Eduardo? Si no, para repetirles. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Isabel, ¿no hay dudas? Natalia, Elizabeth, ¿no hay dudas? No, señor. Muy bien, está trabajando, ¿verdad? Ah, bueno. Sí, señor. Muy bien, eso es todo. Bien, entonces esa es la propiedad. ¿Qué les dije que se llamaba? ¿Cómo se llamaba la propiedad esta? Distributiva. Entonces la propiedad distributiva de la suma. De la multiplicación. No. La multiplicación. Muy bien. Muy bien. Bueno, nos pasamos a la página número 77. Página número 77. Ya, señor. Bien. Señor, ya van a ser las 2:30 casi. Sí, yo les voy a dar un ejemplo de cada ejercicio que está ahí y el otro lo van a tratar ustedes de resolver, ¿sí? Bueno, en el ejercicio número 1 nos dice, observa la demostración de la propiedad conmutativa de la multiplicación y agrega otro ejemplo. Bien, ¿cuál es la propiedad conmutativa? Es la que cuando No importa cómo se altere el producto, pero es lo mismo. A ver, yo no voy a Es seguir cuando... yo no Es voy a cuando una... si ustedes no tienen un orden aquí conmigo. Señor, es cuando una cantidad está en diferente orden, pero es el mismo resultado. Cuando es el mismo resultado, muy bien. Por favor, a los demás les vuelvo a pedir, si escuchan que alguien está hablando, espere su momento para poder hablar, ¿sí? Para que usted pueda participar. Todos pueden participar, es cierto, pero en un orden, ¿de acuerdo? Bien, es cierto. La propiedad conmutativa es cuando no importa el orden en el que estén los factores, si hablamos de multiplicación, el resultado o el producto va a ser el mismo. ¿Se recuerdan? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos ahí esos son rectángulos, ¿verdad? De color amarillo. Pero esos rectángulos están divididos en otros cuadritos, en cuadritos pequeños. Bien, hay uno que está de forma horizontal, o sea, como que está acostado. ¿Cuántos cuadritos hay ahí? 4. 12. Hay 12 cuadritos, pero por ejemplo, si nosotros vemos cuántas columnas, cuántas filas hay, verifiquen ustedes ahí. ¿Cuántas filas hay? 4. Y columnas. A ver, filas y columnas son hacia abajo. Entonces, ¿cuántas filas hay? 4. ¿Cuántas columnas hay? 3. ¿Cuánto es 4 por 3? 12. ¿Será que hay 12 cuadritos ahí? Sí. Muy bien, ahora vamos a ver el otro. Es el mismo rectángulo, pero está de manera vertical, o sea que está como parado, ¿verdad? Ahora veamos. ¿Cuántas columnas hay? 12. Digo, 3. Hay 3 columnas. ¿Y cuántas filas hay? 4.
4. Veamos bien. ¿Cuántas columnas hay? 4. Ah, no, 3. 3. 3 columnas. ¿Verdad? ¿Estamos? Sí. Sí. No me quedé congelada, solo estoy escuchando a ver si me siguen instrucciones o no. Ya no voy a estar repitiendo las instrucciones. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, aquí nosotros podemos darnos cuenta en estos ejemplos que no importa el orden en el que coloquemos los factores, el resultado va a ser el mismo. Va a ser el mismo. Porque si yo coloco 3 por 4 son 12. 12. Y si yo digo 4 por 3, ¿cuántos son? ¿Cuánto es? 12. Entonces el resultado sigue siendo el mismo, ¿verdad? Ahí Seña, así como por ejemplo 9 por 4 y 4 por 9 daría el mismo resultado. Exacto, eso es cierto, Isabela. Muy bien. Ahora, a la par a ustedes les aparece un pequeño espacio que tiene un contorno verde, ¿verdad? Que es punteado. ¿Qué tienen que hacer ahí? Ahí les piden que ustedes realicen un ejemplo, así como el que tienen de los rectángulos amarillos. Pueden ustedes hacer otro ejemplo ahí y colocar, ¿verdad? Cuáles son los factores y cómo los ordenan. Por ejemplo, Y colocar un dibujo. ajá, colocar su dibujo. Podrían hacer ustedes ahí 4 por 2, por ejemplo, y luego 2 por 4, pero pueden ir realizando ahí lo que tienen en el libro. Tienen que realizar los 2 ejemplos. ¿Me están entendiendo? Sí. Resolvió mi pregunta. ¿Ya? No, señor. Sí, señor. A ver, ¿cuál es la duda, Galilea? ¿Cómo hacer ese ejercicio? ¿Ya vieron el ejemplo que tienen aquí con los cuadros amarillos? Sí. ¿Entendieron cómo se hizo? Sí. Vaya, si entendimos, vamos a poder hacer el ejercicio. Aquí entendí, tienen señor. el espacio para poder hacer uno similar al ejemplo. Solamente que usted va a dibujar su cuadro, usted va a decidir cuántas columnas ponerle y cuántas filas. ¿Ya? Lo puede hacer de esta forma, primero acostado, luego de forma vertical. Usted cambia ahí la forma en la que coloca todos los cuadritos o el orden y al final de cuentas esa cantidad de columnas y de filas son sus factores para multiplicar y le quedaría igual que el ejemplo que tenemos acá. Si por ejemplo yo les decía, si yo hago un 4 por 2 y luego un 2 por 4, el resultado va a ser el mismo, ¿sí? ¿Me están entendiendo? Sí, señor. Ahora sí. señor. Galilea, ¿sí me está entendiendo? Sí. En esos cuadros como amarillos, ahí ya no se pone nada. No, ahí ya nada. Ahí ya no. Solamente ese, el espacio de los ejercicios. Ah, gracias. Sí. Muy bien. Trabajando de una vez, por favor. Señor, son las 2:24. Vamos a solo necesito que terminen ese ejercicio ahorita y lo demás. Yo ya lo hice. Muy bien. 5 minutitos. El ejercicio número 2 y el 3, ¿no? Repítame, por favor. Y el ejercicio número 3, el 2 y el 3. No se los voy a dejar ahorita, lo vamos a resolver juntos mañana para que no tengan dudas. Ah, ok. Ujú. Yo ya los hice. Sí, ya.
Señor, no sé hacer líneas rectas. Entonces utilicemos una regla. Cuando no nos salen las líneas muy rectas, entonces hay que utilizar una regla. Ella solo que ahorita no puedo ir a regla porque mi hermana la está usando, como ella también está recibiendo ahorita. Bueno, pero entonces tratemos la manera de avanzar y de hacer las cosas bien, ¿verdad? Señor, ya hice como los rectangulitos esos amarillos. Muy bien. A ver, Giovanni. También lo puedo hacer como los triángulos, los rectángulos que están en la par. También lo puede hacer así. Tenemos 2 minutitos para poder terminar esta actividad. Ya. Por favor, todos ahí trabajando. Ya sé. Muy bien. Me están levantando la mano, muy bien. Muy bien, Isabela. Muy bien, ya la mayoría terminó. Bueno, yo espero que ustedes sí estén realizando todas las actividades. Natalie y Elizabeth, quiero saber si usted ya pudo trabajar. Natalie, Elizabeth. Sí, señor. ¿Hizo el ejercicio que les indiqué ahorita? Lo estoy haciendo. Ah, bueno, termínelo, por favor. Ah, bueno, señor. ¿Alguien más que no haya terminado todavía? Yo, señor. ¿O que tenga dudas? Yo. A ver, Ángel, ¿cuál es su duda? ¿Qué se tiene que poner en los cuadritos? Los cuadritos solo van a marcarle a usted la cantidad de columnas o de filas que tiene en el rectángulo. Ah, según yo teníamos que poner algo. No, ahí no escriben, solamente les sirve para guiarse y saber cuáles son los factores y qué fue lo que cambiaron. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Muy bien. Bueno, yo espero que ya llevemos todas las actividades hasta la página 77. Solo hemos hecho el ejercicio 1. El ejercicio 2 y 3 lo vamos a realizar juntos. Si usted quiere, puede intentar trabajarlo solito. Si usted quiere, intentar para ver qué dudas tiene. Pero yo el día de mañana lo voy a resolver con ustedes. De una vez aclaro. Entonces, chicos, esto sería lo que vamos a trabajar o que trabajamos durante el día de hoy. Yo espero que ustedes